Hola, bueno, ahora en la clase de hoy yo voy a replicar de alguna manera lo que hacemos en clases en el taller cuando toca un cierre de un trabajo. Hoy día, o mañana mejor dicho, cierran el perfil interpretativo. Entonces siempre el día que están cerrando yo les doy muchas recomendaciones para que les vaya bien y para que no olviden lo esencial del perfil. El perfil ya lo hemos revisado con sus características, es un retrato centrado en un personaje. Ustedes debían escoger un familiar, dada la situación de pandemia y catástrofe en la cual nos encontramos, en que no podemos salir de nuestras casas, estamos en cuarentena. Entonces, por eso, si el familiar no estaba junto a ustedes, podían recordar episodios del pasado, todos tenemos recuerdo de nuestros padres, por eso les ponía la semana pasada ejemplo de cómo a partir de ciertas fotografías uno puede rememorar ciertas anécdotas, circunstancias, episodios de una vida pasada, incluso también del presente. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la clase de hoy? Darles recomendaciones para que hagan un buen cierre. Toca hacer una evaluación sumativa, ya hemos hecho evaluaciones formativas durante este mes que nos hemos concentrado en el perfil interpretativo. Entonces ahora hay que evaluar cómo llegan a esta etapa. Y también respondiendo a dudas y consultas que me han llegado a través de correo y también a través de tutorías virtuales que estoy realizando. Por ejemplo, una cuestión que es fundamental es no confundir el perfil con una entrevista. O sea, si ustedes deciden o han hecho un cuestionario, una entrevista a su personaje, a la hora de escribir no tienen que reproducir pregunta, respuesta, como es una entrevista. Ahora lo que tienen que hacer es extraer la información y tal vez a lo mejor un diálogo muy relevante pero muy acotado lo podrían reproducir en el perfil. Pero la idea es que ustedes construyan un relato fluido con la historia de este personaje o de este familiar. Entonces, eso es una cuestión súper importante. Entonces, no confundir un perfil con una entrevista por una parte. Después, no debe faltar, ya les decía, la caracterización. Entonces, es súper importante detenerse en detalles. Cómo mira la persona, cómo es su rostro, cómo se ríe, si es una risa estrondosa, por ejemplo, si tiene algún tic, etcétera. O lo otro también es poderlo situar en un ambiente determinado. Y cuando hablamos de ambiente nos referimos, por supuesto, no solo al ambiente físico, sino que también al ambiente psicológico. La pieza donde habita o la casa tiene mucha luz, eh, eh, tiene recuerdos del pasado o, por ejemplo, al contrario, no hay muchos adornos, por ejemplo. Eso por otra parte. También me han hecho preguntas a propósito del cuerpo de titular. Nosotros estamos trabajando con cuerpo de titular completo, ya lo saben, epígrafe, titular y bajada. Entonces me han hecho preguntas, ¿qué es lo que debe ir en el epígrafe? Entonces yo les recuerdo que el epígrafe debe contextualizar y cuando periodismo interpretativo decimos que debe contextualizar, de alguna manera estamos hablando que debe, por una parte, por eso, contextualizar espacialmente, es decir, en qué lugar geográfico se encuentra en este momento el personaje. Por eso yo he puesto en Viña del Mar, en Valparaíso, y por otra parte, también se puede contextualizar temporalmente, es decir, por ejemplo, en 2020, en el invierno pasado, en el verano, etcétera. Luego tenemos el título. Y respecto al título, es importante que de alguna manera resuma lo esencial de su perfil. La idea principal, de alguna manera, tiene que ser alguna característica de el personaje que ustedes acaban de retratar. Y por último, la bajada son 4 o 5 líneas donde ustedes cuentan o adelantan algunas cosas que son importantes de su personaje. Como por ejemplo,
anticipan el desenlace antes del final, por supuesto. Eso entonces recuerden que estamos trabajando con cuerpo de titular completo. Otra cosa que ustedes me han preguntado, que me han escrito, es respecto del pie de foto, porque cuando les hice el diagnóstico, en algunos casos, les decía que su pie de foto era muy descriptivo o muy informativo. Entonces, en el caso de periodismo interpretativo, la idea es que ustedes sugieran más que solo describir la imagen, que usen el lenguaje connotativo. Ya saben que el lenguaje connotativo, a diferencia del lenguaje referencial, es un lenguaje más figurado, que usa figuras retóricas, por ejemplo, pero también que sugiere, que de alguna manera alude a una otra cosa. Esa es la idea entonces de un pie de foto que sea interpretativo. Bueno, y por último recordarles, aunque eso ya estaba en la presentación anterior, en el video anterior, es la estructura de reloj de arena que estamos utilizando, donde en el fondo tenemos las dos pirámides que se usan en los textos periodísticos. Por una parte tenemos la pirámide invertida, pero que es distinta del periodismo informativo, porque el primer párrafo no es un lead como en informativo, sino que es un gancho, puede ser incluso una anécdota para de alguna manera cautivar al lector para que siga leyendo. Luego, con esta especie de resorte, de alguna manera damos cuenta del transcurrir temporal. Por eso les decía, en general, los perfiles no son lineales, uno hace quiebres temporales. Ya les ponía el ejemplo que Rodrigo Fluxá usa asteriscos, por ejemplo, para plasmar y presentar estos cambios temporales. Y por otra parte, tenemos la famosa pirámide de sentencia judicial, que es la que se usa en periodismo de opinión, donde la conclusión o sentencia es muy importante. Entonces, en este caso, también es importante tener párrafos conclusivos que de alguna manera aludan a ciertas proyecciones que ustedes como periodistas extraen a partir de lo reporteado. ¿Cómo le va a ir a este personaje? ¿Cómo va a ser su futuro próximo? Es importante que la proyección la hagan ustedes, no que la dejen en manos o en boca del entrevistado, porque uno si bien puede preguntar cómo imagina su futuro, pero la idea es que ustedes en base a lo conversado, a lo investigado, ustedes hagan esa proyección. Entonces, esa sería la estructura y por eso también decimos que en el cierre, en el último párrafo, ustedes tienen que retomar lo destacado en el título. Muchas veces decimos que el título, y así debe ser, no se escribe al principio, por el contrario, se construye al final. Una vez que ustedes tienen escrito el último párrafo, generalmente les decimos, ese era el título, el que estaba en la última oración. Entonces así logramos que el texto sea redondo, sea de alguna manera circular. Otra cosa que me parece importante recordar es que mañana en el horario de clase yo, al igual que la semana pasada, voy a estar haciendo tutorías virtuales. Para eso ustedes hoy día me pueden escribir o incluso mañana en la mañana y yo ya los voy ordenando cronológicamente en función de la llegada de los correos y doy hora cada 15 minutos y así me reúno como lo hice el año pasado virtualmente con ustedes a través de Meet. Entonces, no dejen pasar porque en esta fase de cierre a uno, cuando ya está cerrando, concluyendo un texto, surgen muchas dudas. Entonces, por eso no dejen de pedir tutorías. Ya tengo, de hecho, horas asignadas, así que escríbanme y yo les voy respondiendo. Por último, decir y anticipar que ya la próxima semana les voy a hacer la clase anticipatoria del control de lectura, que ya está fijado para la quincena de mayo, y también anticipar que vamos a comenzar a evaluar los test de actualidad, que también se los voy a comentar la próxima semana. Entonces, cualquier duda me escriben a mi correo y yo voy respondiendo siempre, ya han visto, para ir aclarando, recomendando cuestiones y por último decir a todas aquellas personas que ya me enviaron sus avances hoy día sin falta les envía
les envío la retroalimentación, porque ya los tengo casi listos. Eso sería, entonces estamos en contacto y espero que les vaya muy bien en este trabajo.